Gonzalo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, hoy les vamos a contar estrategias para vender productos masivos, una estrategia de marketing súper inspiradora y les va a encantar. Gracias, Gonzalo. Bueno, Pedro Ciaba Serrate, bienvenido. El hombre de las inversiones, el que nos va a decir dónde tenemos que invertir en este momento y el que mira muy finito el tema del dólar. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Y sí, una semana súper caliente para los dólares financieros. Hoy llegó a operarse casi en 910 pesos, después terminaron cerrándolo por debajo de los 900. Pero casi 20% desde el 19 de septiembre el dólar libre contado con liquidez. Después capaz vamos a hablar un poco más en detalle. Gracias, Pedro. José Luis Pavesa, también el otro hombre de los mercados que te va a decir dónde tenés que invertir ahora. Peso, dólar en Argentina, afuera, todas las opciones. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Así es. Un placer y vamos a estar analizando mercados internacionales que le pegaron mucho a los activos argentinos que se suman al quilombo argentino. Sí, totalmente, muy volátil el mercado, totalmente volátil, pero bueno, nada, yo traje algunos activos pensando ya un poquito en una cartera más de mediano largo, no tan para el muy corto plazo, que obviamente está muy difícil. Por eso te lo vamos a sacar, ¿Dónde invertir en el corto plazo? Te lo vas a tener que decir. Está perfecto. Se lo sacamos todos. Siempre algo hay. Bueno, y después, a ver, un economista que hace mucho tiempo, que no en el 2018, 2019, empezaba a hablar de dolarización y por ahí muchos no le daban bola, O muchos decían, che, dolarizar en este momento. Fue uno de los pioneros que intentó implementar la dolarización en la Argentina. Me acuerdo que vino a ¿Qué hacemos con los pesos? Que es Agustín Echevarne. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. Un placer, pero es así, ¿no? ¿2000 cuánto? 2019, porque hasta el 2018 yo estaba pensando en que era mejor hacer una convertibilidad, pero con canasta de monedas, con 3 países que producen commodities, que tienen el dólar australiano, el canadiense y el neozelandés, y crear el dólar argentino. Pero ya en el 2019 me convenció Jorge Ávila, que con un argumento que podemos discutir, pero yo creo que es interesante. Él me dice, si haces todo bien, con tu plan, todo perfecto, y tenés incluso un par de gobiernos muy buenos, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a recuperar la Argentina, va a recuperar el Banco Central, va a tener un montón de reservas impresionantes, vas a empezar a crecer al 6-7% anual, y si después viene un gobierno populista, se va a patinar todas las reservas de nuevo. Y ese argumento a mí me dijo, tenemos que hacer algo que sea reversible. Claro que en aquel momento el Banco Central tenía reservas. Era otro escenario, mucho y hoy más optimista. No tiene reservas, entonces el proceso de transición hoy es mucho más complicado. Y si a vos te convenció la dolarización, más que nada para decir, bueno, que le ponga un cerrojo justamente a la emisión, que esto lo habla mucho Javier Milei, y que después no puedan cambiar las reglas el próximo gobierno. Sí. Que es la típica que pasa en la Argentina. Era una lo que idea, hizo mirá, el otro está mal, lo que hace el nuevo está bien, y así sucesivamente. Tal cual. Tan típica es que Juan Bautista Alberdi hace 150 años decía que tenemos que atarnos de manos los argentinos para no hacer macanas. ¿Y de qué manera? No le hicimos Con tratados de libre comercio. Decía, si hacemos tratados de libre comercio con las principales potencias, él decía tratados con las principales potencias del mundo. De forma tal que, como mirás México, que ahora está con un gobierno muy populista, sin embargo no puede salir tratado con Estados Unidos y Canadá. Y eso le pone un piso a las macanas. Mirás en Ecuador, vino un presidente muy populista, que además era muy popular, hizo un montón de macanas, pero no pudo salir de la dolarización. ¿Sabes por qué? Porque el dólar era más popular que él. Y ahora bien, ahora nos vamos a meter después con el tema del dólar caliente y demás, pero vamos a tocar este tema. ¿Y por qué no el caso de Perú? Porque el caso de Perú también es interesante. Estaba Alan García, vino Fujimori, también tuvo que tomar, no es que tenía todo el Congreso a su favor, tomó decisiones drásticas y lo tuvo que tomar por una dolarización. Es muy buen punto. Perú hizo un gran trabajo de independizar el Banco Central. Cayeron gobiernos, metieron presos a los expresidentes, hicieron todo, mantuvieron al presidente del Banco Central y mantuvo la prohibición de financiar al Tesoro, la prohibición de tener 2 tipos de cambio, que es una cosa absurda, la prohibición de tener distintos precios y demás, y no tocar nada de eso. Y funcionó. Y tiene una inflación equivalente a la de Estados Unidos o semejante. ¿Qué pasó con Argentina? Nosotros lo hicimos con la convertibilidad y funcionó bien. Y la inflación fue 0 durante 10 años. Pero la volteamos. Cuando volteamos la convertibilidad, volteamos el sistema, porque volteamos todas las leyes. Hicimos una transferencia de riqueza feroz de pobres a ricos. Sí. Licuamos los depósitos de un montón de pequeños ahorristas y licuamos las deudas de las grandes empresas. Entonces, esa transferencia de riqueza fenomenal. La pobreza subió del 22 al 54%. Entonces, nuestro problema es
el desastre que hemos hecho en Argentina. Está bien, pero con la dolarización no puede pasar lo mismo. No, porque justamente es el ejemplo de Correa en Ecuador. Correa siendo muy populista, incluso puede hacer default, eso sí puedes hacer. Pero la idea es independizar a los ahorristas que están en los depósitos en los bancos, o sea, el sistema financiero y que puedas tener crédito de los políticos. Por ejemplo, en El Salvador, con la dolarización, muy malas políticas del gobierno, para colocar un bono el gobierno tenía que pagar 16% de tasa de interés. Ahora, si eras un ciudadano común de El Salvador, conseguís créditos a 25 años al 6%. Es decir, que el ciudadano consigue crédito a largo plazo a muy baja tasa porque independizaste los desastres que hace el gobierno de las cosas que hace bien un ciudadano común. Y una empresa por ahí conseguía plata al 3 o 4% anual. Y sin embargo los otros no. Y en Argentina, ¿por qué no funciona? Porque te afectan los depósitos de los privados. El gobierno hace las cosas mal, quiebra el tesoro, no puede pagar la deuda. Viene el Fondo Monetario, no le podemos pagar. Después quebramos el Banco Central. Al siguiente que quebrás es al ahorrista. Cuando te están diciendo de licuar las LELIQs, ¿qué te están diciendo? Que vas a licuar los depósitos de la gente. ¿Qué otra manera hay de licuar las LELIQs que no sea licuar los depósitos de la gente? Si tenés tasas de interés negativas, estás licuando los depósitos. Te dicen, no, lo voy a hacer gradualmente, voy a licuar. Y la otra que te dicen es, no, yo voy a conseguir, y ojalá funcionara, ¿no? Y yo, si lo logramos hacer, prendo todas las velas, es maravilloso. Vamos a ir pagando las LELIQs a medida que crezca la demanda de dinero. Todo lo que cayó la demanda de dinero, que vuelva a crecer. Y entonces vamos a ir pagando las LELIQs a medida que crece la... Perfecto, maravilloso. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que crezca la demanda de dinero? Bueno, hay una manera, pero esa manera requiere un acuerdo de la clase política, o por lo menos el 70% de la clase política, de hacer un fuerte ajuste fiscal. Bueno, pero ahí tocaste el tema, es, más allá de la dolarización, buena, mala, es cómo la implementás y con qué consenso, ¿no? ¿La dolarizás por la buena o la dolarizás por la mala? Porque hay algo, vos tenés razón, por ejemplo, acá tuvimos un sistema que durante 14 años, que fueron las AFJP, vino el gobierno kirchnerista y se llevó puesto la peor, la mayor estafa de la historia argentina, superior al corralito, porque se chorearon 30.000 millones de dólares que nadie se fue a quejar porque es plata futura. Si hubiese sido plata presente, todos hubiéramos ido a la calle a quejarnos. Yo más fui a el la flujo. calle. Yo fui a la calle. Yo también fui a la calle, pero éramos poquitos. Éramos muy pocos. Eran muy pocos, ahí en el Congreso éramos muy pocos. Y ahí arreglaron muy bien, porque el gobierno arregló con los bancos, arregló con las AFJP, arregló con los empleados, arregló con todo, pero no cerraron con la boca. Exactamente. Y ese fue... Y era inembargable. Y eso fue dramático, pues fueron 14 años de déficit fiscal, gran esfuerzo de toda la población, ¿no? Durante la convertibilidad y demás, y en el momento en que fue superavitario se la afanaron. O sea, fue dramático. Y con argumentos falaces, porque decían primero porque las AFJP... Por las comisiones eran caras, estupideces. Claro, pero fíjate eso, si las comisiones eran caras en las AFJP privadas, no se olvides que había una AFJP que era estatal. Entonces, si la AFJP estatal bajaba las comisiones, chupaba a todos los demás y las obligaba a competir. Claro. Entonces era falaz el argumento. Y además le dieron la opción a la gente si querían volver al sistema de reparto. Y nadie quiso volver. Y nadie quiso volver. Entonces nos robaron a 9 millones de personas. Más de 30.000 palos más. Exactamente. Los flujos, después para hacer populismo y destruir el sistema jubilatorio, que hoy tenemos la jubilación por menos de $100. Ese fue el resultado, ¿no? Exactamente. Vamos a retomar el tema porque la pregunta es... ¿A qué tipo de cambio se puede dolarizar? Porque cuando vos venías en el 2019 había dólares, lo dijiste. Hoy no hay dólares, así que te cambia el escenario. Un día frenar un poquito, alguna intervención, pero yo creo que de corto plazo, en mi opinión, va a seguir, al menos hasta las elecciones o después. Con lo cual veo conveniente tomar cobertura para todo el ahorrista, el inversor. Hay un montón de instrumentos para cubrirse. Bueno, ahí tengo una pausa, es interesante. Cuando uno dice, tenés que tomar cobertura, primero, la recomendación es, si te está por vencer el plazo fijo, no lo renueves. Esto me parece que es una novedad en este contexto, que estás a minutos de las elecciones. Yo sé que mucha gente tiene la necesidad, pero bueno, con estas tasas, que son tasas que están totalmente negativas, que seguramente vayan a aumentar luego de las elecciones, porque esto no genera nada. El tema es, mucha gente sabemos que compra el blue. Es una realidad que ni conoce el mercado financiero. Puedes comprar este dólar o muchos no pueden acceder. ¿Salís a comprar con tus pesos un dólar de 8.43 hoy?
La gran pregunta, muchas familias bueno. dicen, ¿qué pregunta, no? Es el riesgo que tenés que asumir. Pero si Quizás te es la barato. venden en 8.43, porque las cuevas te lo venden en 8.70 o Por eso. 8.90. Sí, bueno, un Pero valor de vos lo ves referencia. caro, capaz que es barato respecto a lo que va a estar dentro de un mes, 8.43. Sí, parece caro si lo mirás respecto a hace Sí, unas mirado semanas hace atrás. 3 días. Pero mirando a unas semanas adelante, quizás está barato. Esto lo venimos diciendo hace Bueno, meses. ¿Y cómo te Que ya está, cubrís que el hoy? dólar no sube y sigue subiendo. Ante el dólar blue, bueno, la gente que no está bancarizada, que no accede al mercado financiero, no tiene una cuenta comitente de una sociedad de bolsa, bueno, va al blue, obviamente, pero vos ahí lo estás mostrando. El dólar MEP 781 está subsidiado, ¿no? Está totalmente subsidiado. Es decir, el Banco Central está rifando dólares que no hay para mantener un dólar barato. Con lo cual, el que está bancarizado puede acceder ahí, bueno, que aproveche, ¿no? Lo compra a Comprate, 781. llévate todos los dólares MEP que puedas. Claro, totalmente, porque el dólar MEP libre, otro tipo de cambio entre tantos de los que hay, está a 8.70, 8.80. El implícito con obligaciones negociables, con LEDs, en CENEVI, que son mercados libres, no intervenidos. Con lo cual lo estás pagando 100 mangos por debajo del valor real, pongámosle. Aprovechá, si podés aprovechar. Agustín, y ahora le pregunto a Pedro, bueno, vos estuviste años, vos te dedicaste al mercado financiero, te presentaste como economista, en verdad fuiste un inversor, te Sí. manejabas atrás de la pantalla. Yo- Hoy ¿cómo ves el panorama para invertir? Sí, yo hoy me dedico hace 15 años a tratar de resolver y poner propuestas para resolver los problemas de Argentina. Pero si estuviera en el lado de la inversión y ser fund manager como era antes, claramente hoy hay una oportunidad interesantísima en Argentina. Porque la visión que yo tengo es que los bonos valen 30 centavos porque hay una inmensa incertidumbre. Por supuesto, porque te dejan una situación horrible en la economía argentina. El masazo, ¿no? Fue tremendo porque 12,4% de inflación en agosto, los salarios van para abajo, la pobreza va para arriba, es todo un desastre. Y encima te dejan una inflación reprimida, que es lo que le da mucha incertidumbre, que son las LELIQs y los pases en el Banco Central, más los combustibles congelados, más el cepo cambiario, más todo lo que sabemos. Entonces el susto que te da de cómo se resuelve todo eso. Pero si vos lo pensás a un poquito más largo plazo, yo creo que la incertidumbre empieza a bajar el 23 o el 22 a la noche de octubre. Faltan muy pocos días. Primero porque ya vamos a tener un panorama muy claro de quién va a ser el presidente. Por lo que se ve hasta ahora, probablemente sea Javier Milei. No digo que gane en primera vuelta, digo que va a ser claro que él va a ganar. Y inmediatamente después, si sale, por ejemplo, tercero junto por el cambio, inmediatamente después lo más importante es el discurso de Javier Milei. ¿Cómo me lo imagino yo? Un discurso mucho más conciliador, porque tiene que empezar a conciliar con Juntos por el Cambio. Y de Juntos por el Cambio yo veo lo que dijo esta semana Macri, que va a decir, nosotros vamos a apoyar las medidas que sean correctas. ¿Y cuáles son las medidas que son correctas para ambos? La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Bajar el gasto público, tener déficit fiscal cero, bajar los impuestos cuando podamos, algunos dicen más rápido, otros más después, pero la dirección es la misma, reforma laboral, reforma previsional, abrir la economía, apuntar a los mercados del mundo, Estados Unidos y Europa, más que a, digamos, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y demás. Es decir, que la Argentina del futuro es mucho mejor que la Argentina actual. Por lo tanto, el momento de invertir en el sector inmobiliario, en los bonos argentinos y demás, es cuando hay más ruido. Y el mayor ruido es cuando hay, Rothschild decía, cuando hay sangre en las calles. Por suerte no hay sangre en las calles. Bueno, pero está la sensación. Pero hay una sensación, lo que hay son dardos envenenados en el aire, ¿no? Entonces, en ese momento que todos se tiran dardos envenenados, es el momento donde los inversores que miran a mediano plazo ven una Entonces está oportunidad. diciendo que los bonos son una oportunidad, los bonos soberanos, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Las acciones también, de sectores estratégicos. También. Imagino que acá los bancos lo pones en la segunda instancia. Los bancos a la larga también. Vos pensás, la larga. Mirá, fíjate, bueno, inversor de largo plazo. Vos fíjate, es el sistema financiero de Perú y el argentino. Un banco peruano privado se compra todo el sistema financiero privado argentino, ¿sí? Que tiene Perú una población que es menos de la mitad de la población de la Argentina. Entonces, evidentemente, los bancos en Argentina no valen nada. No valen nada. Y no valen nada porque el sistema financiero es muy pequeño, porque la monetización de la Argentina es mínima. Si la monetización se triplica, los bancos cambian de negocio. Ya el negocio no van a ser las LELIQs, el negocio va a ser el que tienen los bancos en todo el mundo, que es prestar plata al sector privado, no al sector público. Y si pasa eso, a largo plazo, los bancos tienen que valer 10 veces más de lo que valen hoy. Pedro, prepárate ahora, yo sé que vos... ¿Y por qué es importante para vos este gráfico? ¿Qué es lo que querés mostrar o explicar?
Mira, Mariano, recién mostrabas diferentes cotizaciones de tipo de cambio y estabas hablando de que el MEP estaba muy por debajo de lo que era el Blue. Bueno, la razón por la cual el MEP está tan abajo, especialmente esa cotización subsidiada, es justamente este gráfico. No le sale gratis a la Argentina mantener esa cotización. Esta es nuestra estimación en base a lo que son los volúmenes operados en los instrumentos que nosotros pensamos que el Banco Central interviene, la cual está vendiendo dólares. Pensá en una situación donde las reservas netas están en menos 5.800 millones, probablemente en un mes, con los pagos al fondo, etcétera, caigan casi a menos 9.100. Y aún así el Banco Central sigue de la liquidez que tiene y haciendo las reservas cada vez más negativas, sigue revoleando dólares. Fíjate que es muy llamativo. Antes de las PASO, donde estaba el pico de la demanda dolarizadora, llegaron a vender casi 490 millones de dólares. Después eso lo bajaron. Sirvió muchísimo el dólar soja para mandar, para poner vía el dólar soja casi 600 millones de dólares cayeron al contado. No había con mucho para liquidación. intervenir también. No había mucho para intervenir. Después fíjate cómo a partir de mediados de septiembre en adelante, y obviamente mucho esta última semana, el dólar soja ya se terminó, se extendió, pero no hay producto. El dólar vaca muerta, pensamos que pueden ser 150 millones en contado en un mes, otros 150 en el otro. Hay mucha incertidumbre desde el plano electoral. Obviamente todas las cuestiones, y no me meto si a la Argentina le conviene o no le conviene dolarizar, ni siquiera el proyecto en sí, pero si todos pensamos que dolarizar va a llevar una conversión, un tipo de cambio de conversión más alto, es lógico que todos estos miedos los empecemos a volcar en los activos, a huir del peso. Entonces vemos al tipo de cambio subiendo y vemos también mucho ruido en la deuda en pesos, en los fondos comunes saliendo, Eso fue lo que se vio en los últimos días. Exactamente. Entonces, en esta situación, el Banco Central, ¿cómo hace para tratar de mantener alguna cotización relativamente barata? Vendiendo dólares. Y fíjate que ese gráfico no tiene lo que pasó hoy. Hoy fue récord, de nuevo, pero ya no récord prepaso, récord casi en la semana también prepaso. 114 millones de dólares habría vendido el Banco Central hoy para tratar de mantener el MEP, que no suba mucho, que se mantenga en los 780 que marcaste que vos. quede por debajo de 900. Ese Totalmente. fue el objetivo, ¿no? Es un número caliente ese. Es un número súper caliente. Acá el Banco Central está muy enfocado en el MEP, que es el que le compite al Blue. Y Más alta, que ya tocó más de 900. Con lo cual se compran en pesos, estás expuesta a una empresa internacional de primera línea que no cotiza en Argentina y además tenés la cobertura del dólar. ¿Sí? Quizás el papel en Estados Unidos está neutro y acá está subiendo, tus pesos están subiendo por la suba del tipo de cambio, que fue lo que pasó en las últimas semanas, ¿no? Sí, Ah, y lo que pasó después de las PASO. Lo que pasó después de las PASO. Subía tu tenencia por tipo de cambio. Obviamente uno se expone a la volatilidad del activo, no es lo mismo ahí Coin que Microsoft, ¿sí? Coin tiene muchísima más volatilidad, están expuestas a las Estamos hablando de criptomonedas. Coinbase. Coinbase, que es una de las principales plataformas de compraventa de criptomonedas. Obviamente el que apuesta un poquito a las cripto a futuro es una buena alternativa, desde una cuenta local en pesos, muy simple. ¿Y por qué lo elegiste? Porque sabemos que hoy está bastante ese sector, las empresas, pasa con Binance, con otras muy intervenidas, que no se sabe que, viste, autorizaciones, el tema que están obligando a informar también en los Estados Unidos, como empiezan a estar muy reguladas. ¿Esto las regulaciones juegan a favor del papel? No, quizás le juegan en contra, obviamente. Si suman regulaciones y demás, le juegan en contra y cada tanto, viste, que salta algún problema con algún exchange o lo que sea. Ha pasado y seguirá pasando. Yo la elegí porque es una de las únicas en la bolsa, porque si no, después tenés que abrir y operar la criptomoneda directo. Hoy las cripto, el Bitcoin sobre todo, está en 27.000 dólares, tocó más de 60.000, 70.000 dólares. No quiero decir Está que más vaya... estable que el dólar. El Por dólar eso, nuestro. pero digo, el que quiera apostar un poquito al futuro de las criptomonedas es una alternativa con una cuenta comitente en pesos, desde muy poquito dinero, muy simple. Así que por eso la elijo. Bueno, y después, ¿cuánto de Vista Energía? A ver, Vista invierte mucho, sabemos, en Argentina, ¿no? Yo la elegí por eso también, ¿no? Pues ¿Cuánto le afecta el ciclo interno? ¿O está medio ajeno porque es un sector cuidado y protegido? No, le afecta, desde ya que le afecta, pero bueno, es una empresa internacional, no cotiza directamente la acción, es el CDR, fue de las que más subió del último año y medio, obviamente. Uno puede decir, pero no estoy llegando tarde, ya subió 500%, sí, una locura. Pero bueno, no, yo creo que puede seguir. Es una empresa que está invirtiendo, explorando, explotando mucho vaca muerta y es uno de los sectores con más potencial de Argentina, ¿no?
Así que ahí hay una alternativa, pensando en el mediano, más largo plazo, ¿no? De corto son papeles que suben y bajan, tienen volatilidad, ¿no? No es para el inversor Claro, que esto es está haciendo un plazo por más que es fijo. una cartera de CDR, es una cartera de riesgo moderado alto. Sí, para moderado alto, perfil al cliente que tiene algo de tolerancia al agresivo. riesgo, agresivo, que se banca volatilidad, pero que busca ganancias fuertes en el largo plazo.